Vamos Amén. entonces a entrar a la palabra. Venimos hablando acerca de, con el pastor, que afónico, esa canción es muy alta para mí. Sí, justo. Eh, Venimos hablando de cómo colocar nuestros caminos en Dios, ¿cierto? Cómo enfocar nuestras vidas y nuestros proyectos y todo lo que hacíamos para este inicio de año. Pero no solamente es el inicio de año, sino es toda nuestra vida de aquí en adelante, es todo lo que anhelamos y deseamos que se cumpla en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, todo eso está en las manos de Dios. Entonces, hoy le colocamos como título a la predicación: ¿cómo está tu tarea? Porque aparte de colocar todos los caminos del Señor, tenemos que hacer una tarea, o Dios nos dio una tarea para que permanezcamos en los caminos del Señor. Eh, Vamos a estar leyendo en el texto base, que es Josué, capítulo 1, versículo 8. A ver si producción me regala un poquito de agua, gracias. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos a tocar este tema. Hoy vamos a tocar dos puntos de este versículo nomás. Yo lo desglosé en cuatro partes, pero eso lo vamos a tomar esa parte. 1, 8. Y el miércoles tomamos el 9. Entonces hoy solo vamos a mirar Josué 8. Pero antes de eso, en estos días estaba escuchando una predicación y hubo una enseñanza que me gustó muchísimo. Una anécdota, una historia. Decía el pastor, es un pastor argentino, y él hacía la introducción de que gracias, mi nombre es Juan Manuel, para que no lo haya visto. Eh, en la India había un rey que tenía muchas riquezas, pero muchas. Era un rey que vivía en un palacio muy grande, no le faltaba nada y tenía muchos siervos. Este rey indio, todas las paredes de su palacio estaban cubiertos con joyas, y tenía cuartos llenos, 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 llenos de riquezas. Pero algo que caracterizaba a este rey no era su riqueza, sino era su humildad. Era la sencillez con la cual él hablaba, él actuaba ante el pueblo. Y uno de sus criados, de sus siervos, se preguntaba cómo hacía este rey con tantas cosas que tenía, con tantos lujos, con tanta riqueza, para mantenerse así. Y algún día, en un momento, dice la historia que se dio la oportunidad de que este siervo se encontrara con el rey, este servidor, este criado, y él le preguntó: rey, déjame conocer tus riquezas, déjame ver tu palacio, déjame ver tus cuartos llenos de oro, de esmeraldas, de perlas preciosas. Pero aparte de eso, quiero que me enseñes cómo mantenerme humilde. Y el rey dijo: ok, no hay problema. La única condición que le puso el rey para poder ver todo el palacio ¿te acuerdas? Con la lleno de riquezas y de todo, era que tenía que tener una vela. Y esa vela tiene que durar encendida todo el trayecto. Que si esa vela se apagaba en cualquier momento, le cortaban la cabeza al siervo o al criado. Y el criado dijo: listo, estaba emocionado por ver las riquezas, por ver el palacio, y dijo: listo. Entonces le dieron la vela, prendieron la vela, y el rey le dijo al criado: puedes ir a conocer todo el palacio, pero recuerda que si se apaga la vela, se le cortará la cabeza. Y decía el pastor que comenzó el criado a caminar por todo el palacio, a entrar por todos los cuartos, pero sus ojos estaban en donde, fijados en que la vela no se apagara, ni respiraba, porque el más mínimo vientecito, suspiro, exclamor, apagaría la vela y perdería su cabeza. Y el criado, yo me lo imagino caminando suavecito, ni respiraba, así, mirando, 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 y dice que pasó el tiempo y llegó donde el rey otra vez, con la vela prendida, y el rey dijo: te lo felicito, no dejaste apagar la vela.
Y cuando le preguntó, después le dijo, ¿y pudo mirar toda la riqueza? ¿Pudiste ver todos los cuartos que tenía llenos de eso? Y el criado le dijo, la verdad no. Estaba tan concentrado en que la vela no se apagara para no perder mi cabeza que no pude contemplar las riquezas. Y el rey le dijo, eso es lo que yo hago. Yo no me fijo en lo que tengo. Yo me fijo en lo que soy. Mi centro o mi objetivo es ser por lo que soy y no por lo que tengo. Entonces, es una moraleja muy interesante porque Dios nos enseña a que para poder mantener nuestros caminos o seguir con nuestros caminos en la presencia de Dios tenemos que estar enfocados ¿en quién? En Dios. No en lo que la vida nos da, no en lo que el resultado de nuestro trabajo, no en el resultado de pronto de lo que podamos comprar o adquirir con lo que podemos hacer, sino que estemos concentrados en Dios. Josué 1:8 dice, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Reina Valera 1960, bueno, 1995 es esta. Y dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cierto? Entonces imaginan que se le hubiera apagado la vela al criado. Hasta ahí había llegado la historia. Y el criado, ¿qué tenía más valor para el criado en ese momento? Su vida. ¿Cierto? Su vida. No le importó el oro, no le importaron las joyas, no le importó las riquezas que tenía, sino era su propia vida. Entonces, hablamos de que cuando colocábamos nuestros caminos en la presencia de Dios y estudiamos el Salmo 37 con el pastor Jaime, encontramos de que la palabra nos decía que nos traía paz, nos traía confianza, nos traía certeza de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando Dios entregó o colocó a Josué, ¿quién era Josué? Josué era una persona que había salido de Egipto cuando sacó Moisés al pueblo con la ayuda de Dios. Josué era uno de los espías que fue a la tierra de Canaán a visualizar qué tierra les iba a entregar Dios. Y José fue uno de los que se mantuvo diciendo que era una tierra próspera, una tierra donde realmente sí fluía leche y miel. O sea, era una persona que le creía a Dios y que estaba pendiente de las cosas que Dios le había dado a Israel como promesa. ¿Cierto? Entonces muere Moisés, o sale Moisés, porque hasta el día de hoy no se han encontrado los restos de Moisés, y queda Josué. Y el Señor le dice, ok, usted va a ser el encargado, usted va a dirigir el pueblo, usted va a hacer esto, pero lo único que demando es que no se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche medites en él para que todo te salga bien. Bueno, me corrige mi esposa. Moisés sí lo sepultaron, eso está en el Deuteronomio 34. Pero no se han encontrado los restos. Yo dije que no se habían encontrado los restos. Yo dije que no se habían encontrado los restos. Pero sí murió. Sí murió, sí, claro, Moisés sí murió. No fue arrebatado como... No, Moisés no fue arrebatado, pero no están los huesos, no se encuentran los restos. ¿Por qué? Porque aquí ya viene un poquito como de escatología. Imagínense, si aquí hacen un monumento de cualquier cosa donde van a encontrar los restos tanto de Moisés como cualquier patriarca, le hacen una estatua y comienzan a adorar la estatua de Moisés y se olvida el propósito. Entonces, por esa razón, Moisés muere, pero muere en un lugar que no conocemos, que la Biblia no menciona, que el pueblo de Israel tampoco sabe, y por eso digo que nunca se encontraron los restos de Moisés. Y José quedó al pie de eso. Ok, entonces, Dios nos puso una tarea muy sencilla de hacer, que es meditar en este libro, meditar en su palabra, meditar en sus promesas, meditar en su confianza, ¿cierto? Entonces, yo dividí esto en dos partes por ahora. Vamos a hablar de lo que significa, qué es permanecer, o qué significa permanecer la ley, la palabra en su boca, y qué profundidad nos podría llevar eso. Entonces, yo dividí en dos partes, entonces en tres partes el primer punto. ¿Qué significa tener la palabra de Dios en la boca? Una podría ser para proclamar, ¿cierto? Otra para declarar. Proclamar y declarar
son muy diferentes, aunque suenan muy parecidos, pero son diferentes. Y la otra también sería para transmitir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es proclamar? Proclamar es decir algo a alta voz, ¿cierto? Así como cuando éramos hijos y nos decían, ¡hola! ¡Que vaya a la tienda! Entonces ya, uy, chica, o va, o si no, venía la chancla, te le dirigía, ¿no? Tin, 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 tin. Y llegaba. Eso es proclamar. Proclamar es decir a los cuatro vientos, Cristo me ama, Cristo viene pronto. Así como muchos predicadores o muchos pastores lo confiesan, lo proclaman, es eso. ¿Qué es declarar? Es enfatizar en algo también a nivel público. Es hacer énfasis en algo muy especial. Y transmitir es difundir, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando resucitó Jesús al tercer día? Que fue María, fueron las dos Marías, María Magdalena y la otra María, al sepulcro de Jesús, porque querían acabar de organizar su cuerpo, y ninguno de los hombres fue. Dice que fueron solo ellas. Y se les apareció el ángel de Jehová solo a ellas. Y que les dijo, vayan y coméntenles de que el que estaba muerto, de que el que vinieron a buscar ya no está muerto, sino que él vive para siempre. Y ahí se difundió. Entonces, ¿quiénes son las grandes difundidoras? Las grandes promotoras de difundir las cosas, las mujeres, no mentiras. Todos. Entonces, el tener la palabra en mi boca, eso me implica a que cuando yo lea la palabra de Dios, cuando yo estudie la palabra de Dios, tengo que, bueno, más adelante, pero también sale en esto, guardarla en mi corazón y proclamarla, estar pensando en eso. Entonces, en el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 1, yo le decía ayer a mi esposa, el libro de los Salmos es un libro que se la pasa proclamando, se la pasa declarando todo lo que el Señor ha hecho a nosotros. Sí, el 105.1. Alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Amén. Y de ahí para abajo usted va a leer muchas cosas, pero solamente tomé ese primer capítulo, ese primer versículo. Dice, alabar a Jehová, invocar su nombre y dar a conocer las obras entre sus pueblos. ¿Y yo cómo puedo alabar a Jehová y proclamar las obras y dar a conocer eso? Cuando conozco a Dios, cuando conozco su palabra, cuando conozco realmente el propósito de que Él me dejó escrito en este libro. Si yo no leo, si yo no estudio, si yo no atesoro, no voy a poder anunciar a nada, ¿cierto? Es como si nosotros ayer preguntábamos a nuestros hijos qué era lo que más les llegaba a su corazón. Hablábamos acerca de que teníamos que buscar a Dios, anhelar buscar la presencia de Dios con un corazón dispuesto, ¿cierto? Yo decía, ¿qué es lo que hay más en su corazón? ¿Qué es lo que más abunda en nuestro corazón a veces? ¿Qué es lo que por allá en lo más profundo de usted anhela? Y Dios lo que anhela es que atesoremos su palabra, que guardemos su palabra. Y todas las cosas nos saldrán bien. Entonces, Primera de Pedro, Romanos 1.16, capítulo 1.16, yo por aquí lo tengo ya separado. Nos habla acerca de una confesión muy fuerte, ¿cierto? Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Ahí ya estamos declarando, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos en pruebas, en angustias, cuando estamos pasando situaciones duras, se nos vienen versículos, o se nos viene una porción de la palabra para confesarla, y eso cuando la confesamos y la creemos, tenemos la certeza de que Dios nos va a dar fuerza para salir de eso, nos va a dar el camino, nos va a mostrar la luz para dónde tenemos que seguir. Y Dios busca siempre eso, o sea, no solamente se lo dejó a Josué, mira que te mando que este libro esté siempre todos los días ahí, no.
Yo me imagino a Josué allá en sus campamentos, leyendo en ese momento el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, leyéndolos, grabándolos y poniéndolos en práctica. El colocar nuestros caminos en las manos de Dios no es solamente decirle: Señor, te entrego este 2021, te entrego mis propósitos, mis planes de casa, carro, beca, viaje. No, lo que Dios quiere es que vivamos conforme a la palabra de Dios, que vivamos conforme a su presencia, a su voluntad. ¿Vas a decir algo? Sí, el pasaje que estabas mencionando es en Jeremías 29:13. Ah. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué le enseñó el rey de la India a este siervo? Simplemente busque su objetivo. ¿Cuál es el propósito con el cual usted va a la iglesia? ¿Cuál es el propósito con el cual usted busca a Dios? ¿Para que nos bendiga? ¿Para que nos llene de riquezas tal vez? ¿Para que nos supla nuestras necesidades? No. El objetivo primordial con el cual tenemos que ir a la iglesia es para adorar y exaltar, o sea, entregar una vida contrita y humilde. Yo alguna vez leí en el Face un meme que colocó un pastor que decía: el verdadero evangelio no es aquel que suple todas las necesidades o suple o da riquezas. El verdadero evangelio o el verdadero cristiano es el que tiene un cambio de vida conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos manda eso, a transformar nuestra vida, a buscar realmente a Dios en nuestro corazón y que nazca de nuestro corazón. Y dice Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y eso nos ayuda a que nosotros nos mantengamos enfocados en el propósito de Dios. No en mi propósito, en lo que yo quiero, sino qué es lo que quiere Dios para mí. Correcto. Y Josué estaba en eso. ¿Por qué? Josué era un pelado como nosotros. Un pelado como de 40, 45 años en ese tiempo. Y cuando Dios le dice que no se aparte este libro, sino que medites en él de día y de noche, le estaba diciendo: no se concentre, no aparte su vista de mí, no aparte su centro de mí, sus ojos, su corazón de mí. Tenía una responsabilidad muy grande, que era seguir dirigiendo un pueblo que venía de una cautividad, un pueblo que veía milagros, que veía señales, un pueblo que vivía como Dios los bendecía, pero que su corazón todavía estaba en Egipto. Y dice la Biblia que toda esa generación tuvo que morir. Por eso duraron dando en el desierto 40 años, vueltas y vueltas, para poder entrar a la ciudad, a la tierra prometida. Y los estudios dicen que se han demorado, si no estoy mal, como 1 semana o 2 en llegar a la tierra prometida. Pero como su corazón no había sido cambiado, como su mentalidad no ha sido transformada, no podían entrar, porque su anhelo era estar otra vez allá, en esclavitud. Y cuando Dios nos enseña eso, nos está diciendo: esto es un cambio de vida. Colocar sus caminos, colocar sus sueños, colocar todo en mis manos es un estilo de vida, donde ya no es mi fuerza, donde ya no es mi talento, donde ya no es mis pensamientos los que logran las metas, sino es el amor, el poder y la dirección de Dios el que puede enseñar eso. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es un versículo que me llamó la atención. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oiga, todo aquel que nos diga o nos pregunte: ¿por qué siguen ustedes a Jesús? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes hacen lo otro? ¿Por qué? Porque es nuestra pasión, porque es mi estilo de vida, porque es el propósito con el cual Dios nos llamó a seguir acá, ¿cierto? Otro versículo que encontré, Hechos capítulo 13, versículo 47. Libro de Hechos capítulo 13, versículo 47. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Cuando yo confirmo o confieso la palabra de Dios, estoy transmitiendo el mensaje de salvación. Pero volvemos, ¿cómo lo puedo transmitir? ¿Cómo lo puedo proclamar? ¿Cómo lo puedo declarar? Solo cuando medito, cuando conozco esta palabra de Dios. Hay una tarea con mis hijos, hay una tarea ellos están haciendo una tarea, están leyendo el libro de Lucas, ¿cierto? El libro de Lucas. Y mi esposa les manda a hacer un resumen. Lea el libro, hagamos un resumen. Y anoche les corché, les dije yo, bueno, ¿qué han leído de Lucas? Háganme un resumen. Capítulo 5. Y fueron, en 3 palabras, me dijeron todo lo que decía el libro de Lucas hasta el 5. Y la idea, yo les decía, la idea no es esa, la idea es que tenemos que meditar, aprendernos, deleitarnos, encontrarle gusto a la palabra de Dios. Y eso es lo que decía Josué en 1:8. Cuando yo medito de día y de noche en su palabra, me deleito. Creo que hay un salmo donde dice eso, si no estoy mal, que se deleita en la presencia. Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor. El Salmo 37. Considera las peticiones de tu corazón. Pero ese deleitar que quiero llegar no es a eso, sino deleitarme en su palabra. Disfrutar su palabra. Sí. Que los quehaceres no me abrumen, no me distraigan. Es importante. Cuando habla aquí Josué, escuchaba a Marcos Brunet esta semana de que lo importante de hacer un espacio para Dios tiene mucho que ver. Y espacio para... pero yo tengo mi devocional. Y él ponía un ejemplo, pero nosotros como que en el celular tenemos la Biblia, entonces hacemos nuestro devocional y empiezan a llegar las notificaciones, tin, tin, tin. Cuando yo decido responder a una notificación, ahí ya no le estoy dando el lugar, no le estoy haciendo espacio a Dios. Estoy tratando de cumplir con un requisito o algo, pero no, el espacio para Dios es darle toda la atención a Él. Y que esos muchos quehaceres no me distraigan de disfrutar la presencia de Dios. Esa es una de las amenazas de que impiden hacer espacio para Dios. Es una amenaza latente hoy en día. ¿Qué podemos hacer? Yo soy de las que pongo el celular en modo avión. No entra nada, entonces, porque estoy en mi espacio para Dios. Y me consta, porque a veces yo le marco y no responde. Ok, entonces, el primer punto es que tiene que andar esa ley en nuestra boca, ¿cierto? El segundo punto es meditar. ¿Qué es meditar? Es pensar sobre una cosa con reflexión y atención. Es lo que decíamos lo de la vela con el ejemplo del criado. Si el criado se descuidaba, se desenfocaba de su vela, se apagaba, le cortaban la cabezota. Y él solamente estaba concentrado en que su vela no se apagara. Y no se estaba distrayendo por las cosas que estaban a su alrededor. Entonces, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Es llegar allá a lo más profundo. No sé qué parte de la palabra de Dios usted ha leído hasta el día de hoy. ¿Y cuántas veces se ha puesto a pensar, si el Señor me quiere hablar, si el Señor tenaz, el Señor me está diciendo tales y tales y tales, o solamente la leemos así, tin, 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 por rutina? No, Dios no quiere eso. Entonces, el meditar es analizar, memorizar, atesorar en nuestro corazón. Incluso el Salmo 4 dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ah, sí, aquí lo tenía. Muy adelante. Sí, o sea, meditar es permitir que el Espíritu Santo hable a través de la Escritura. O sea, esta palabra es una palabra viva, no es una palabra que esté muerta. Y los estudiosos han dicho, esta palabra, este libro de la Biblia ha tenido más atentados que cualquier cosa en el mundo. Y es un libro que se sostiene, es un libro que permanece, es un libro que por más de que las dictaduras anteriores, un Adolfo Hitler quiso quemar todas las Biblias que habían, nunca lo pudo lograr. Nunca lo logró. Eso en Medio Oriente es prohibido. ¿En el Medio Oriente? En Medio Oriente está prohibido. Sí, señora. Actualmente no se puede predicar abiertamente de Cristo. Y conozco una pastora, la pastora Sandra, que estuvo en Medio Oriente. Y como el Señor obró milagros porque ellos tenían una camioneta llena de Biblias y como el Señor ocultó todo eso, porque donde en el Medio Oriente descubran que se lleva Biblias,
Nuevos Testamentos, literatura, eso da cárcel. E incluso muchos han sido deportados porque, por ejemplo, en Turquía, conozco a alguien que fue deportado y no le dejaron vivía en Turquía, no era de Turquía, pero él estaba allí predicando la palabra y él tuvo que salir, y cuando ya volvió, ya no lo dejaron entrar porque descubrieron que él estaba predicando y estuvo a punto de entrar a la cárcel, pero ya, digamos, él ya no puede entrar a Turquía, y es algo que es latente hoy en día. Y son diferentes cosas, ¿no? O sea, ya haciendo esta comparación que hace mi esposa, y podemos, viene como se puede meter también como ejemplo, es una forma, o sea, si allá es prohibido transitar con una Biblia, ¿cómo cree usted que predica? La tienen aquí, la tienen acá, y es el ejemplo el que predica. Dice en la primera iglesia, cuando estaban en las cuevas y transmitían de generación en generación la palabra del Pentateuco, ¿cómo lo hacían? De memoria. Se sentaba el padre de familia y comenzaba a decirles: en Génesis 1 pasó esto, y en Génesis 2 esto. Se volvió en una cultura en ese momento. Incluso perdón que te interrumpa, en Israel, los niños a los 9 años ya se saben todo el Pentateuco de memoria, que el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lo saben de memoria, o sea, no es parte de su cultura. Sí. Y nosotros nos da a veces pereza aprendernos un versículo. Un versículo. Con 11:35, que es más corto. Es llorón. Entonces, la palabra nos enseña dos aspectos en esta parte A de Josué 1:8, ¿no? Entonces, que su palabra esté en nuestra boca y que meditemos. Salmos 1, versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, esos tres versículos a mí me costaron. A mis hijos le costaron aprenderse de memoria, a la mayoría, pero ya se lo saben. ¿Y quién nos enseña esto? El deleite de la palabra de Dios, que al deleitarnos en meditar en la palabra de Dios día y de noche tiene una consecuencia. Tiene promesas, sí, tiene bendiciones, sí, pero que vamos a conocer más a Dios. Ahí mismo, todo esto es de Salmos, Salmo 19:14. Libro de los Salmos, capítulo 19:14. Habla acerca: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Dios se deleita cuando usted se deleita en la presencia de Él. Mire, yo me imagino que Dios es como ese niño cuando le traen el juguete preferido, el juguete anhelado. Dios se volverá como un niño cuando está usted pendiente, cuando está usted entrando a la presencia de Dios y se deleita en Él. Eso es increíble. Y un salmo que es el más cortico de todos, mamita, el Salmo 119, capítulo 15 y 16. Salmo 119, capítulos 15 y 16. Dice, se me perdió, se me movió el celular, pero es que lo quiero leer en la traducción viviente. Bueno. Dice: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Meditaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Amén. Y mire la que dice la Reina Varela. Dice: me gozaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. O sea, el poder guardar y atesorar y meditar en la palabra de Dios nos trae unas promesas de bendición muy grandes. En Mateo 6, capítulo 26, capítulo 6, versículo 26 al 30. Ya finalizando esta parte. Mateo 6, versículos 26 al 30. Habla acerca de
Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando yo no medito... Pero ese es el 7. Ay, perdón. Ay, sí, es el 7. Miren, los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué ¿Hasta cuál? ¿Hasta el 30? Hasta el 30. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuidó de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Amén. Y quiero leer el Señor dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amén. Amén. Entonces, claro que esta parábola de los dos cimientos también no la había ubicado, pero bueno, por algo será que Dios me la puso para leer, me equivoqué. Es importante entender dos cosas. Entonces, el proclamar la palabra y el meditar en ella me lleva a ¿qué? A entender cuál es la voluntad de Dios, a entender qué es lo que Dios quiere que yo haga y qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Cuando yo entiendo eso, cuando yo leo su palabra, la estudio, la medito, analizo, no como entero, así como usted lee cualquier cosa en Facebook y lo piensa y lo analiza, a ver si es verdad. Un ejemplo, lo que está pasando aquí con WhatsApp, donde está colocando esos términos para que compartan nuestros datos con Facebook o con otras plataformas. Usted lo está pensando, ¿cierto? Lo está diciendo, ¿será que sí lo voy a aceptar o no? Prácticamente lo mismo con la palabra de Dios, es pensar por qué el Señor me está diciendo que haga esto, para qué lo hago y por qué lo hago y qué beneficio tengo. Eso es meditar, eso es pensar, eso es analizar la palabra. Dios no quiere que comamos entero, Dios quiere que cuando confiemos nuestros caminos a Él, vivamos conforme a su palabra, meditemos en su palabra para deleitarnos. Entonces, hoy aprendimos dos cosas. Que cuando yo proclamo, cuando yo confirmo, confieso y medito, entiendo la voluntad de Dios para mi casa, para mi familia, para mi vida, para mi nación y para todo. Entonces, qué importante es que su vela no se apague. Qué importante es que nuestra vela permanezca prendida. Qué importante es que nuestro ser o nuestro conocimiento o nuestro interés esté en esa vela. Y esa vela se llama Jesús. Esa vela es Jesús. Si Jesús está en nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo, ese propósito de vida va a ser un propósito que se va a cumplir de una forma sobrenatural. Entonces, ahí donde está, cierre sus ojos, o incline su cabeza, o disponga su corazón, y solamente dígale: Señor, gracias porque tú me estás invitando a que cada día y a cada mañana, en cada instante, Señor, ponga mi corazón, mi mente y mis fuerzas en ti, Señor. Tal vez como Josué, Señor, poder estar de día y de noche leyendo tu palabra va a ser difícil porque tengo muchas cosas que hacer. Pero sí, Señor, te pido que abras espacios en mis rutinas para poder leer tu palabra, poder meditar en ti y estudiar, poder conocerte día a día, poder aprender más de ti allí, Señor, en lo secreto, en público, en el altar familiar, con mi casa, donde esté, Señor, que pueda, Señor, tener esos espacios donde tú hables a mi espíritu, donde tú hables a mi mente y me inquietes a buscar, a profundizar
en esa relación contigo. Gracias te doy, Señor, por las personas que están escuchando este mensaje, por las personas que nos van a escuchar, porque sé que tú tocarás su corazón, Señor, y vas a colocar esa necesidad en cada uno de nosotros de buscarte más y más. Que realmente el decir que coloco mis caminos delante de ti no es simplemente una frase a los cuatro vientos, sino que es cumplir, Señor, de ahora en adelante este propósito de poder estar deleitándome en ti cada mañana, cada vida, cada segundo de mi vida. Gracias te damos en esta mañana por permitirnos llegar hasta estas casas, Señor, por cada familia que está allí, por cada persona que nos ve. Toca el corazón, haz milagros creativos, Señor. No somos nosotros, eres tú el que sana, eres tú el que trae paz, eres tú el que suple necesidades, eres tú, Señor. A través de tu iglesia lo podemos hacer, sí. Ayúdanos a hacer, Señor, una respuesta para estos tiempos difíciles donde está el COVID-19, donde está la maldad que está alborotada, donde todas las cosas, decía mi cuñada, un tema muy interesante, decía, hay una persecución sistemática, se está levantando una persecución sistemática contra la iglesia y muchas veces no la vemos. La ley del aborto, los movimientos que se están levantando, donde todos están apoyándose en leyes humanas, pero estamos dejando a un lado tus leyes, Señor, tu palabra. Ayúdanos a profundizar con nuestro testimonio, ayúdanos a profundizar con nuestros pensamientos, a ser ese ejemplo de que hay un Dios vivo, un Dios fuerte. Ayúdanos a estar firmes, Señor, para cuando nos toque la parte fuerte de decir, ¿a quién sirvo? Señor, tengamos la certeza de decir, sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de pronto, si nos toca dar nuestra vida por ti, Señor, que tengamos la certeza de que, como decía el apóstol, para mí el morir es ganar. Gracias, Señor, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, justa y maravillosa, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las peticiones que tenemos en esta mañana. Dice, vamos a orar por la familia de Gonzalo, de nuestro amigo Gonzalo Plazas. Que Dios tome el control en cada una de sus situaciones. No sabemos qué están viviendo, Señor. Colocamos la familia de Gonzalo. Conocemos a Gonzalo, conocemos la disposición, conocemos ese corazón de siervo que tiene este hombre, Dios. Colocamos a toda su casa, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, Señor, a todos sus familiares delante de ti para que tú los toques y los bendigas en el nombre de Jesús, Señor. Trae, Señor, una respuesta a su necesidad. Trae una respuesta, Señor, certera a su corazón, Señor. Trae confianza, trae paz. Toma el control, Señor, de esta casa. Declaramos bendición, Señor, para él. Oramos también por Lady, Señor, por Lady Céspedes y por su casa, Señor. Fortalécela, Dios. No sabemos qué necesidad tenga. Tú conoces, Señor. Tú sabes lo que está viviendo ella, su familia. ¿Qué necesidad tiene, Señor? Ayúdale, Señor. Suple, Señor. Utiliza medios, canales de bendición, Señor. Ayúdanos a hacer una respuesta, Señor. Si es necesario, Señor, haznos sentir. Abre una puerta, Señor, para Lady. Una puerta que transforme su corazón y la de su familia, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Oremos también por todo lo que está sucediendo con el COVID, por los médicos, los enfermeros, todas las personas que están en el primer frente de batalla contra este virus, Señor. Oramos por ellos para que tú los bendigas, por sus familias, Señor. Muchos de ellos hemos escuchado por reportes en noticias de que no han ido a su casa desde que empezó esta pandemia, Señor. No han podido asistir a su casa. Han dejado a sus familias por servir, por cumplir, Señor, su profesión como médicos, Señor. Gracias por el talento que hay en ellos. Te pedimos que los cubras con la sangre de Cristo Jesús, Señor, y tomes el control, Señor, de esta situación. Señor, toma de una forma impresionante. Toma esta nación, Señor. Derrama, Señor, tu presencia sobre Colombia, Señor, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Leticia hasta Nariño, Señor, que todos los puntos cardinales de Colombia sean saturados por el poder del Espíritu Santo, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Oramos por Bogotá, Señor, para que seas tú tomando el control, Señor, de esta situación, Dios. Gracias por cada familia, por cada vida, por cada corazón, Señor, dispuesto. Gracias, Señor, te honramos y te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creamos en que Dios va a hacer milagros especiales en cada uno de nosotros. Entonces, meditemos y proclamemos la palabra del Señor. Amén. Amén.
Amén, iglesia. El próximo miércoles terminamos con la parte B de Josué 1:8. Y nada, espero que Dios haya hablado a nuestros corazones. No tengo más palabras. Nada, mi esposa. Dios los bendiga, iglesia. Recuerden no dejar de buscar de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagamos un espacio para Dios. Hagamos un espacio para Dios. Quitemos todas nuestras distracciones, todo lo que nos distraiga. Que realmente cuando abrimos ese espacio nos enfoquemos y podamos disfrutar